Me da mucho gusto saludarle, qué bueno que estamos aquí. Vamos el día de hoy a continuar en nuestro estudio del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 6 y el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de lo que la semana pasada les comenté. Este capítulo 6 lo hemos dividido en 4 temas principales. Estos 4 temas dijimos que los íbamos a ir desarrollando poco a poco, y la semana pasada iniciamos aprendiendo la importancia de no salir fiador de nadie. Dijimos que era importante no llegar al punto donde tuviéramos que dar nuestro nombre, nuestra firma, porque podríamos meternos en algún problema. Y dijimos que si ya estábamos ahí, la Biblia nos anima a que salgamos de esa situación. Y para empezar vamos a repasar esas 4 cosas que consideramos que son de suma importancia. La primera que vimos, como les comenté, fue salir fiador por otra persona, y ese es el versículo del 1 al 5, es lo que vimos la semana pasada. Hoy, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, vamos a ver la número 2, que tiene que ver con el perezoso. Ser perezoso, y de qué trata, y de qué habla. La Biblia habla mucho acerca de la pereza y de no ser perezoso, ¿no? Y cuando me refiero ahí a que en el versículo 6 al 11 habla de ser perezoso, no quiere decir que seamos, sino que es la implicación que tiene la Escritura con respecto a esto. El tercer punto, que si Dios nos permite lo veremos la próxima semana, será las personas que son perversas. El ser perverso, y eso está en el versículo del 12 al 19. Eso será el tema número 3 de la próxima semana. Y por último, vamos a ver el ser infiel, y eso es del versículo 20 al 35. Muy probablemente ahí tengamos que dividirlo en 2, no estoy seguro, pero por lo menos tendremos la idea. Entonces, la semana pasada empezamos a ver la importancia de no ser impulsivos, imprudentes. De repente queremos salir a ser fiadores de las personas y no consideramos bien las cosas. De repente alguien viene y te dice: oye, necesito tu ayuda, tú tienes la manera de ayudarme, ¿podrías tú ser fiador por mí para tal situación, ante tal empresa o qué sé yo? Y a veces nos metemos en esas situaciones porque no queremos que la gente vaya a pensar mal de nosotros. Y nos metemos en ese tipo de problemas innecesarios sin orar, sin pedir consejo, sin verificar a quién vayamos a ayudar realmente y ver si realmente lo necesita o no. Y terminamos metiéndonos en problemas innecesarios. Así que el autor de Proverbios, quien obviamente es Dios, guiando realmente la mano de Salomón, pasa de no ser impulsivos, de no ser inmaduros en cuestiones de salir, como les acabo de comentar, de ser fiadores de alguien, a no ser perezosos. Entonces, primero te dice: no salgas, no te avientes, si me permite la expresión, a ser fiador por alguien sin antes orar, pedir consejo, verificar, etc. Y si ya te metiste, salte de ahí. Y luego sigue el padre dándole el consejo al hijo, porque esos son los consejos que da. Inmediatamente después se va a decirle: no seas perezoso. Pero antes de entrar al tema de ser perezoso, déjeme decirle algo. Un teólogo llamado Tomás de Aquino, ¿tienes ahí la imagen? Quien pudiera haber sido la imagen de él. Es el autor de los 7 pecados capitales. Cuando digo autor de los 7 pecados capitales, es el hombre que recopiló en un pensamiento y dijo: hay 7 pecados capitales, que cuando se considera esto, el término capital viene del latín caput o capitis, que significa cabeza. Y a lo que se refiere es que es tal lo que él considera que estos pecados son de importantes, que te llevan a cometer otro tipo de pecados. Y entonces él hizo una lista. Son 7 pecados capitales, importantes. Y los empieza a enumerar. Y el primero de ellos es la soberbia.
que satisface a tus propios logros, sin darle la gloria a Dios, sin reconocer que lo que has logrado o lo que hayas logrado lo has hecho por Dios. Una persona que es soberbia es una persona que es altiva. Ese es uno de los 7. No se los voy a dar en el orden como tal, porque no tiene mucha relevancia el orden. El segundo es la avaricia. La avaricia habla de cuando constantemente quieres más y más y más, y especialmente quieres algo de otras personas, porque nunca es suficiente para ti, como dice la canción. La avaricia es un problema. El dinero, el conocimiento, la fama. Porque no solamente se trata de dinero, sino de todo y por todo. El tercero es la lujuria. La lujuria es el deseo de usar a otros para satisfacer tus necesidades físicas. Tratar a otros como un objeto de uso personal. Entonces, este teólogo escribe y dice: yo considero que estos son los 7 pecados, cabeza, que pueden llevarte a cometer muchos otros. El número 4 es la envidia. El sentimiento de no tener contentamiento, de estar resentido porque los otros han logrado o los otros poseen otras cosas que tú no tienes. Tal vez han ganado fama o dinero y eso te molesta la prosperidad de otros, porque de alguna manera tienen más que tú. La envidia. El siguiente es la gula. Aquí podemos incluir el alcoholismo y reflexionar sobre aquellas personas que no pueden controlar el apetito, alguien que no tiene control. Y a lo mejor escuchas esto y dices: pues yo no tengo problema con esto, no tengo problema con aquel. Pero creo que todos en algún punto, a algo derivado de esto que estamos viendo, hemos en algún momento experimentado. El siguiente es la ira. El enojo injusto, porque tenemos que hacer bien la aclaración. Porque cuando vemos un lobo hacerle daño al rebaño, debemos enojarnos, pero no pecar. Cuando ves la perversión, cuando ves la violencia, debes enojarte, pero no pecar. Porque la ira te lleva a emociones violentas. O sea, es decir, nosotros los cristianos nos enojamos. Yo sí. Yo no sé usted, pero yo sí. Pero tengo que tener mucho cuidado de que cuando yo me moleste, cuando yo me enoje, no peque. Otro día platicaba con Gil, le decía yo: mi esposa y yo tenemos un trato que hemos hecho y le hemos dicho: bueno, porque todo matrimonio se pelea. Todo matrimonio tiene diferencias. Y le he dicho: ¿sabes qué? Cuando nos vayamos a subir al ring de veras a pelearnos, que sea por algo que valga la pena, no por trivialidades, no por cosas que no. Y cuando nos molestemos, asegurémonos que, como dice la Escritura, no se ponga el sol sobre nuestra cabeza. O sea, sí me molestó, sí eso. Pero eso es muy diferente a la ira. La ira es algo que te lleva a tener sentimientos y actitudes y maneras violentas incluso. Y por último está la pereza. Entonces, Tomás de Aquino hizo una lista y dijo: y la pereza. Entonces, para que vayamos entendiendo la magnitud de lo que es el tema, considerado como un pecado capital, un pecado importante, el ser perezoso. Yo sé que tú y yo conocemos personas que son perezosas. Yo sé que tal vez, y ahí voy a incluir el tal vez, alguno de nosotros en algún momento fuimos perezosos. Y también sé que algunos de nosotros, nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos inculcaron, nos enseñaron, o por lo menos trataron de hacerlo, de que nosotros fuésemos personas productivas, personas que trabajan, personas que ayudan en algunas cosas en la casa.
Sin necesidad de que me diga quién, yo sé que algunos de nosotros nos enseñaron a barrer, a lavar los platos, a tender la cama, a sacar la basura, como parte del día a día. Mis padres, cuando yo era un adolescente, tenían una tienda. ¿Te acuerdas de la tienda? Y todas las tardes había que ir a traer el pan al mercado. ¿Y a quién creen que le tocaba? No era mucho de mi agrado, pero tenía que hacerlo. Tenía que tomar el autobús o el camión, si usted quiere, ir al mercado, ir a la panadería. Ya tenían el pedido, ya nada más llegar a pagarlo. Me daban una caja de esas de huevo. Ya iba yo con mi caja de huevo y otra vez al camión y llegaba yo. Ya había gente que estaba esperando el pan por la tarde, ¿no? No tenía opción, pero fue inculcando, fue haciendo que yo tuviera esa responsabilidad. Yo ya sabía que después de comer yo tenía que ir. Yo no podía hacer otra cosa si no antes iba por el pan. No me gustaba de repente, pero pues había que hacerlo. Me ayudó, entre muchas otras cosas, a empezar a hacer o a empezar a tener esa idea de que a mí me toca hacer ciertas cosas. Estaba estudiando y escuchando un poco acerca del tema con otras personas con las que me gusta estudiar, y decía uno de ellos: los adultos y los niños que son flojos son producto de los padres. Pues quiere decir que si tú o yo o nuestros hijos son flojos, es por culpa nuestra. Y si yo soy flojo, es por culpa de mis padres. Así que hay algo que tenemos que entender. Número uno, que el trabajo fue creado por Dios. Porque si Él hubiese querido, no hubiese creado el trabajo. Hubiera sido así nada más, que estira la mano, agarra el mango, agarra el platanito, o agarra aquí esto, y no trabajamos. Pero el invento del trabajo fue de idea de Dios. Ahora, no surgió después del pecado. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios ordenó desde antes del pecado, diciendo: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es trabajo. Ahí todavía no hay pecado, ahí todavía Adán y Eva no han caído. O sea, desde antes de que el pecado entrase, había que hacer ciertas cosas. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice: luego Dios le dijo al hombre, aquí ya pecaron, aquí ya desobedecieron, aquí ya viene la consecuencia. Ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Y dice: tendrás que conseguir la comida por medio de, y hasta lo subrayé, duro trabajo. ¿Durante cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. O sea que tú dices: ay, ¿hasta cuándo? Hasta que cuelgues los tenis y te vayas con el Señor. Hasta entonces tengo que trabajar. Sí, Señor. Entonces no hay un día de descanso. Hay algunas vacaciones por ahí de repente, ¿no? Ahorita que salimos de vacaciones de la escuela, me dice mi esposa: ¿y mis vacaciones? Yo nunca tengo vacaciones, me dice. Pues la mando a leer eso, ¿no? Tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. A consecuencia, y continúa: del suelo nacerán cardos y espinos para ti, y tendrás que comer plantas de campo. Obtendrás comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el trabajo, Dios lo instituyó antes de eso. Vino el pecado y como consecuencia el trabajo se hizo más difícil, sí. Pero el trabajo se instituyó antes del pecado. Es una bendición
porque por medio de Él Dios nos permite obtener las cosas que podemos alcanzar. Y la Biblia habla mucho acerca de la pereza. Es el tema que nos ocupa el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Me voy a poner una pausa ahí. Si Dios permite, en unos días voy a cumplir 36 años de casado con mi esposa. Hace 34 años, más o menos, 35, conocimos una persona que llegó a la iglesia donde nosotros asistíamos y apenas estaba preguntando a mi suegra acerca de esta persona. Y le decía yo, esta persona que vino, que se autonombró, que se llamaba, que venía de cierto estado de la República y decía que era como tipo misionero. Un día comía en tu casa, otro día comía en la mía, otro día comía allá, otro día comía acá, otro día comía por allá. Lo cual no está mal, lo cual está bien. Pero no entendía yo bien cuál era su trabajo en sí. Porque leo la escritura y dice Pablo, escribiéndole a los de Tesalónica, teníamos el derecho de pedirles ayuda. Regresa uno. Siempre trabajamos para servirles de ejemplo. ¿Siempre qué? Trabajaron. Y luego el siguiente versículo dice, cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta orden. ¿El que no qué? El que no trabaje, que no coma. Y esto es un indicador de que si los apóstoles, trabajando en la obra, llevando las escrituras, llevando la enseñanza al pueblo, trabajando, ellos dijeron, nosotros no venimos y comimos de gratis, O sea, nosotros venimos, trabajamos enseñándoles, pero aparte trabajábamos. O sea, ¿saben qué? El que está nada más ahí en la hamaca y dice, oye, tráeme otro taquito, ¿no? Ya que vas por ahí, tráeme otra. No, el que no trabaje, que no coma. Y mire, estaba yo estudiando esto y me cayó como cubeta de agua helada. Se los voy a compartir porque yo sí lo hacía. Y digo lo hacía porque no lo vuelvo a hacer nunca más. Yo era de los que cuando llegaba el fin de semana, en el pizarrón de mi salón, porque siempre tenemos que poner la fecha, ¿no? Lunes, tal fecha de tal año. Yo siempre que llegaba el viernes, yo ponía, gracias a Dios es viernes. Y los niños hasta me decían, ¿por qué pones eso? Ay, porque ya es viernes. Pero escuché estudiando que a nuestros niños, en lugar de ponerles gracias a Dios es viernes, como diciendo, ay, ya el trabajo, tenemos que enseñarles que el trabajo es una bendición. Y mejor es poner gracias a Dios que es lunes y vamos a trabajar. Y me quedé pensando y dije, no, pues sí la he estado regando, ¿no? Porque la actitud tiene que ser, el trabajo es una bendición. Valorar el trabajo. Le comparto que hace algunos años atrás aprendí se los he comentado en otra situación. Aprendí que existen en la vida 3 tipos de personas con referencia al trabajo. Estos 3 tipos de personas que existen, de acuerdo a lo que yo entiendo, con referencia al trabajo son las siguientes. La persona que no hace lo que se le pide. ¿Conoces a alguien así? Si está aquí, no voltees a verlo, nada más yo entenderé. 2, la persona que hace solamente lo que se le pide y no más. Dice, esto me pidió, aquí está, no más. Y existe la tercer tipo de persona, con referencia al trabajo, que hace lo que se le pide y aún más. 3 tipos de personas. No hace ni siquiera lo que se le pide, hace solamente lo que se le pide, y la tercera hace aún más de lo que se le pide. La verdad de las cosas es que si piensas en esto, todos encajamos de alguna manera en una de estas 3 categorías. Y pensando en esto, este tipo
3 categorías. ¿Te acuerdas que la Biblia habla en Apocalipsis y dice, o eres frío, o eres caliente, pero no seas tibio? Amados, mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos capacidad, mientras Dios nos dé su gracia y su favor, vamos a trabajar. Tenemos que trabajar. El trabajo es una bendición. Proverbios 6, ahora sí vamos al punto que nos toca. Capítulo 6. Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás ahí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Versículo 11, así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Esa es la advertencia con referencia a la pereza. Incline conmigo su rostro por un segundo. Eterno Padre, hoy que nos vas a enseñar acerca de la pereza, queremos pedir tu guianza. No queremos ser perezosos, Señor. Entendemos que tu palabra habla acerca de no serlo y de que tú mismo, en forma de hombre, Señor Jesús, llegaste a la tierra y trabajaste hasta el último día de tu vida, predicando el Evangelio, compartiendo. Ayúdanos a ser, Señor, personas diligentes en todo lo que tenemos que hacer. Si estamos desanimados, si estamos cansados, si estamos, Señor, aún sin empleo, ayúdanos. No queremos ser, Señor, personas dadas al dormir, dadas al perder el tiempo. Ayúdanos a trabajar, a ser constantes, a tomar nuestro lugar y entender que mientras tú nos des la capacidad, las fuerzas, el ánimo y la gracia, tenemos que trabajar. Ayúdanos y danos tu favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Proverbios 6:6, otra vez. Perezoso. Este perezoso comparte características en la Escritura con el torpe, con quien no tiene la capacidad. Proverbios 24, versículo 30, me di una vuelta por el campo del perezoso y por la viña del torpe. Había maleza por todos lados y estaba derribada la cerca de piedras. Observé todo eso y guardé en mi mente. De lo que vi, aprendí una lección. Duerme un rato, descansa un poco, cruza los brazos, toma una siesta y te sorprenderá la pobreza como un ladrón y la miseria como un atraco a mano armada. Si tú y yo nos dejamos, si tú y yo nos alentamos, nos aletargamos, nos descuidamos por un momento, no te sorprenda el por qué no tienes, no te sorprenda el por qué no alcanzas, no te sorprenda por qué no logras. ¿Se acuerdan que hace como 2 meses atrás o 3 les dije en algún momento, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer? No es que no sepamos, es que no queremos. Porque si tú lo analizas bien, no alcanzas, no logras, no porque no sepas, sino porque no quieres. Yo me veo al espejo y digo, tengo que bajar de peso. Yo sé que tengo que bajar de peso. ¿Por qué no bajo de peso? Es que no quiero dejar de tomar la coca, comer. ¿Sí entiendes lo que te digo? Tú quieres tener un poquito más de dinero, pero no dejas de gastar. Es que ahorra. Ay, es que me gusta tanto ir de shopping y de verle al Temu o a la cosa esa cosas esas chinas que...
necesitamos nosotros entender que no podemos darnos al descanso, no podemos hacer eso. Escuchaba de alguien que decía que antes los hombres competían y decían, en sus charlas decían, yo puedo hacer más que tú en la siembra, yo puedo cargar más bultos que tú. Y la charla de los hombres era esa, competir a ver quién trabajaba más. Y decía este hombre, ahora la charla es a ver quién trabaja menos. Y me acuerdo que mi papá me compartió una lección que él vivió en Estados Unidos como obrero. Me decía que en una ocasión trabajando en el campo, dice, nos dedicábamos a sembrar pinos y nos pagaban por pino que sembrabas. Entonces traías aquí una bolsa con un montón de pinitos así chiquitos y tu pico y tenías que hacer el hoyo y rascarle y sembrarlo y otro y a cierta distancia, dice, y eran así pero enormes los campos. Cuando descansábamos, me contó, nos juntábamos todos al lunch a comer y a compartir. Dice, y en ese tiempo en el que se compartía de comer, había un grupo de trabajadores que eran de Michoacán. Me acuerdo mucho porque me decía, esos de Michoacán son tremendos. Porque mi papá no es mexicano, o no fue mexicano, él era de San Salvador, de Centroamérica. Y me decía, esa gente es... En lugar de ponerse a comer, en lugar de descansar un momento, decían, a ver, ahora sí, vamos a ver quién puede. Y hacían competencias, a ver quién hacía más rápido un hoyo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundo. Dice, dice, a mí me causaba no sé qué cosa, dice, o sea, era gente que era trabajadora hasta más no poder. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un hoyo en la tierra, pero hacer un hoyo en la tierra no es nada fácil. Y esta gente se ponía a competir de 1 metro por 1 metro por 1 metro, nada más por el gusto de ver quién lo hacía más rápido. Imagínate. Trabajar y trabajar y trabajar. Ahora las generaciones son diferentes. Ahora los chavos piensan distinto. Entre menos trabajes, pues mejor. Entre más te paguen, pues mejor. Luego quieres contratar a alguien que te ayude y lo primero que te dice es, ¿cuánto me vas a pagar? Antes de siquiera preguntar de qué se trata. Entonces la mentalidad ha cambiado. Proverbios 10:26 dice, nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca y el humo irrita los ojos. Cuando contratas a alguien para que te ayude, y dices, ¡uy! Es perezoso, no hace nada, te irrita. El flojo es el único culpable de sus propios problemas y de sus propias dificultades. Sin embargo, le va a echar la culpa a los demás. Va a culpar a las circunstancias, va a culpar a otros. Proverbios 15:19, la vida del perezoso está plagada de dificultades, o sea, llena, siempre va a tener problemas. Pero al justo se le facilita la vida. ¿Ha escuchado ese dicho que dicen los antiguos, que el flojo y el mezquino recorren juntos el camino? O 2 veces el mismo camino, ¿no? Proverbios 13:4. El perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. El perezoso dice, ay, yo quisiera, pues sí, pero no hace nada. Ay, es que se me antoja, pues sí, pero ahí sentado. Ay, es que ya, pues sí, pero no. Oye, piensa por un segundo en lo que anhelas, en lo que te gustaría alcanzar, y enseguida piensa qué estás haciendo para conseguirlo. La diferencia entre uno y otro de este versículo es el que trabaja.
no en el que desea lograrlo. Proverbios 19:24, el perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. Y los hay, y usted lo sabe, porque si la Biblia lo dice, es realidad. Los hay. Padres de familia, qué importante es trabajar en la vida de nuestros hijos para que no sean flojos, para que se conviertan en personas trabajadoras, cumplidas, responsables. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero qué tristeza y qué feo es un hombre flojo. Un hombre flojo que es cabeza de hogar, porque es flojo, va a hacer que su esposa y sus hijos sufran. Así que enseñémosle a nuestros hijos a hacer las cosas cuando tengan una edad para hacerlo. Ayúdelos a aprender y denles independencia para que sigan haciéndolo ellos. Por eso Proverbios 6:6 habla del perezoso. Perezoso sigue el ejemplo de la hormiga. Ahora, imagínese esto. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza del Dios creador del universo. Pero a consecuencia del pecado, el hombre tiene que tomar el ejemplo de un insecto perezoso. Mira al insecto, mira a la hormiga. Fuiste creado a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, pero el pecado hizo que ahora tienes que aprender de un insecto. Qué difícil. Porque a consecuencia del pecado ha caído tanto que tiene que aprender a trabajar viendo a un insecto. Proverbios 6:7, la hormiga no tiene quien le mande o quien la mande, ni jefe ni líder. La hormiga no depende de los likes que le den en Instagram, en Facebook o en lo que sea para que haga algo. Ahora nuestros jóvenes dicen, bueno, si me dan tantos likes, hago esto. No. Dice, no necesita que le tengan que estar diciendo lo que tiene que hacer. Es por eso que es una de las razones por las que es tan difícil trabajar con una persona que es floja, porque hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. Se le tiene que estar supervisando y se le tiene que estar recordando a cada rato lo que tiene que hacer. Yo con algo de pena le puedo reconocer que cuando yo era adolescente mi mamá me decía, hijo, tú eres el hombre del mañana. Y yo decía, ay mamá, gracias, no. Eres el hombre del mañana porque cada vez que te digo haz esto me dices mañana. Mañana lo hago. Oye, ¿no? Proverbios 6:8, sin embargo, durante el verano, hablando de la hormiga, reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. La hormiga es diligente, con anticipación. Ve que se avecina esto y con anticipación hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de nosotros no vemos a futuro, no vemos con anticipación lo que tenemos que hacer? Sabemos que tenemos que hacer un pago, tenemos que hacer ciertas cosas y no planeamos y decimos, ay, después, ay, vemos, luego vemos. No. Si te das cuenta, la hormiga no espera que llegue el invierno para empezar a trabajar, sino que se prepara desde antes. Ayer estaba viendo un programa de televisión que me llamó mucho la atención, que es de hombres que viven en la región de Alaska, que se llama Yukon, y dice que estas personas, son 200 personas que viven en un pueblo y que estas personas ya conocen
el cambio climático que se avecina con las temporadas y dicen, nos quedan tantos días antes de que llegue el invierno y el gobierno ha estipulado que hasta tal fecha tenemos para poder cazar los alces. ¿Conocen los alces? Estos animales enormes. Y entonces los hombres, como son 6 meses de invierno, que hay 40, 60 grados bajo cero y no se puede hacer absolutamente nada, los hombres tienen que salir a cazar. El problema es que hay una fecha límite para cazar. Si logras cazar un alce de 300 kilos, tienes 250 kilos almacenados para pasar todo el invierno y tu familia no tiene problema. En este capítulo que vi, este hombre dice, tengo que cazar, se va el último día a cazar. ¿Saben qué trajo? Lo mismo, nada. Dice, no sé cómo le voy a hacer. Pues sí, pero si te esperas al último día para ir a cazar, pues imagínate qué vas a hacer. Si te esperas el último día para cortar la leña porque ya viene el invierno y dices, apúrate porque ya llegó el invierno y no voy a poder hacer, pues oye, te vas a morir de frío. El otro día les estaba yo comentando acerca de la importancia que es ver, entender, comprender lo que la corriente cultural le está enseñando a nuestros hijos. Por ejemplo, nuestros hijos juegan videojuegos a donde construyen enormes cosas y hacen muchas cosas con los botoncitos y tienen la idea de que puedes lograr hacer cosas nada más con sentarte y mover y jugar, cuando en realidad no es así. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque la verdad es que el lograr las cosas en la vida requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. Tenemos que sufrirle, como dijo ahí en Génesis. Todo el mundo quiere tener un buen carro, todo el mundo tiene una buena casa, todos quieren viajar, quieren hacer cosas, sí. Dice, yo quiero hacer eso, pero ¿saben qué dicen los niños? Y se lo digo con causa, de conocimiento. Los niños, mis alumnos me dicen, profe, yo quiero ser youtuber, porque los que salen ahí en YouTube y los que son suben contenido, influencers, suben contenido y entonces les pagan y entonces pueden gastar y ir y viajar y hacer. Yo quiero hacer eso. Ok. O sea, ya no quieren estudiar, ya no quieren esforzarse, ya no quieren pararse a las 6 de la mañana, ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren poner un reloj checador, oye. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Debemos tener cuidado, debemos enseñarle a nuestros hijos que las cosas hay que emplear un esfuerzo para lograrlas, para alcanzarlas. Me regreso al Proverbios 6:9, perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás ahí acostado? Si eres una persona que tiene problema con la pereza, con las excusas, con que siempre se te tenga que estar diciendo las cosas para que las hagas, entonces este versículo es para ti. ¿Cuánto tiempo permanecerás ahí acostado? Cuando en el matrimonio uno de los dos cónyuges es flojo, es perjudicial a la familia de manera enorme. Cuando el padre no trabaja, híjole, es terrible. Pero también cuando la mamá no trabaja, los hijos sufren también, pobres. Porque a lo mejor el papá se va a trabajar y la mamá no trabaja, es floja y la casa está sucia y los hijos están mal y no hace la comida y los platos están sucios. ¿Sí entiende lo que le digo? Y si el papá no trabaja y la mamá tiene que ir a trabajar, entonces es una complicación ahí. Cuando uno de los dos es flojo, híjole, qué problema. Creo que como familias que somos en Cristo debemos enseñarle a nuestros hijos a contribuir en la casa, porque los niños tienen que tener la responsabilidad. Porque yo he tenido alumnos que me dicen, no, pues yo no hago nada en mi casa, yo lo único que tengo que hacer es estudiar. Pues estudia entonces, porque sacas 6, sacas 5, y si tu única responsabilidad es estudiar, entonces pues hazlo bien, ¿no?
Pero creo que a nuestros hijos tenemos que enseñarles a levantarse, a tender su cama, a no andar detrás de ellos. Ay, aquí está tu zapato, ay, aquí dejaste la camiseta, y ay, la toalla en el baño. Pues hay que enseñarle a nuestros hijos a ser más proactivos. Porque si tú como hijo te lavan tu ropa, te tienden tu cama, te lavan tu ropa y recogen tu ropa tirada, te lavan tus trastes, te hacen la comida, ok, tú como hijo, ¿qué estás aportando en la casa? La enseñanza bíblica es que todos deben trabajar, todos deben prepararse, todos tienen que formar parte de esto. Y la autoestima que se le da a los hijos no es de, ay, mi hijo, qué bonito eres, qué chulo estás, ay, cómo te quiero. Eso no es la autoestima correcta. La autoestima correcta es enseñarle a que él puede contribuir y puede tener sus logros. Ah, ya tendiste tu cama, muy bien, qué bueno. Esa es una satisfacción que él va a tener de decir, yo ya tiendo mi cama, y esa autoestima va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte. Porque tú y yo sabemos que a nuestros hijos no todo el mundo los va a tratar como los tratamos tú y yo. ¿Recuerdas la persona aquella que te platiqué que se iba a casar y que la suegra, la futura suegra le dijo, ven, te quiero enseñar cómo trato yo a mi hijo? Y le abrió los cajones y le dijo, mira, aquí están sus calcetines de color, aquí están sus calcetines blancos, aquí están sus camisetas, aquí están sus calzoncillos, aquí están sus camisas de un color, sus camisas de otro color, sus pantalones de un color y sus pantalones de otro color. Así es como trato yo a mi hijo, así es como tú le vas a tener que tratar. Y ella en su mente dijo, no, Señor, ¿cómo crees? No todos te van a tratar así. El punto es que si no le enseñamos a nuestros hijos la virtud de hacer las cosas, de trabajar, les va a costar mucho. Enséñales a lograr cosas por sí mismos. Enséñales a contribuir. Y se darán cuenta de que pueden ser diligentes, de que pueden completar, de que pueden contribuir a la familia. Yo no sé si usted ha visto en algún momento, ahora le llaman Reels, son videos cortos que hay en la internet acerca de alguna situación que vive. Hay uno muy curioso y chistoso donde le tocan a la puerta a un joven soltero, 22 años, abre la puerta el muchacho y le dice, hola, ¿qué tal? Y la persona que tocó la puerta le dice, yo soy Pedro, soy el encargado del mantenimiento del edificio. ¿Me llamaste? Sí, pásale, mira, ven. Entra Pedro al apartamento y le dice al joven, ¿qué pasó? ¿Qué situación tienes? Dice, mira, te mandé a traer porque mira el lavatrastes. Tiene varios trastes sucios encima. Y entonces Pedro le dice, ¿qué tiene? Pues no los lavan. Allá en la casa de mi mamá yo ponía un vaso, un plato, me iba y cuando regresaba ya estaba limpio. Y entonces Pedro se le queda viendo y dice, ok. Dice, ha de ser otro modelo, el de la casa de tu mamá. Dice, porque este no lo está lavando. No, y eso no es todo, mira, ven. Y abre un cajón de la ropa y dice, mira, ¿qué tiene? Pues le puse la ropa y no está acomodada, está toda hecha bolas. Dice, ¿cómo? Sí, en la casa de mi mamá yo abría el cajón y siempre estaba acomodada, y aquí no. Dice, pues yo creo que ha de ser otro modelo, el de la casa de tu mamá, ¿no? ¿Sí entiende lo que le digo, no? O sea, este joven creía que el lavatrastes y todo lo demás lo hacía solo. Ups. Proverbios 6:10. El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Si la Biblia lo marca, es verdad, O sea, yo sé que usted sabe que hay gente así. El perezoso piensa que no necesita consejo de nadie. Piensa que no tiene que hacer esto o no tiene que hacer aquello. Proverbios 6:11. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Si después de todo no quieres entender, entiende que esto no se trata si sucederá,
sino más bien de cuando suceda, porque es un hecho de que va a suceder. Hay un hombre que cuenta la siguiente historia. Dice que los hombres, cuando tenemos que enfrentar la situación del pecado, creemos lo siguiente: este es el pecado y este es el hombre. El hombre, cuando ve el pecado, dice, va y lo toca y dice, pues no pasó nada. Regresa y lo vuelve a tocar. Y como lo ha tocado 2, 3 veces y no pasa nada, el hombre piensa que el pecado es inofensivo. Lo ha tocado 2, 3 veces y se aleja, y de repente va y lo palpa y hasta lo sujeta y lo suelta. Y así es el hombre con el pecado. Un poquito, lo experimenta y se aleja. Hasta que un día el hombre va y lo sujeta, y el pecado lo sujeta a él. Y entonces ya no se puede liberar. El pecado ahora lo ha sujetado a él y él ya no puede con ese pecado. Y la pereza es un pecado que lo marca la Biblia. No podemos, me voy a acostar un ratito. Yo sé que hay gente que toma siestas y yo respeto mucho eso. Está bien. Hay gente que tiene cierta edad y que dice, necesito una, está bien. Y hay gente que dice, mi metabolismo necesita porque yo, está bien. Pero una siesta de 15, 20 minutos. Pero hay quien se echa una siesta de 3 horas. Hay quien se toma una siesta y dice, ya no se levantó. O sea, se acostó a las 4 y son las 9 de la noche. Ya no se paró, ya no hizo la tarea, ya no hizo lo que tenía que hacer. Pero es que estaba cansado. No, está bien. Yo solamente le estoy dando un consejo y estoy leyendo lo que dice aquí la Escritura. Mire lo que dice el Proverbios 6:11 en la versión Reina Valera 1960. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. La primera cosa que marca la Biblia es que vendrá, y reitero, no es si viene, va a venir. Y cuando llegue será como una necesidad. Será como un vagabundo que se acerca y que te va a quitar todo lo que tienes. Y después de eso va a venir la pobreza. Y esa pobreza va a implicar no solamente económica, sino emocional y puede ser hasta espiritual. ¿A cuántos de nosotros de repente dicen, no, me da mucha flojera orar? No, yo no tengo flojera. Yo quiero dormir. ¿Domingo? Domingo. No, el domingo es para dormir. Yo no quiero levantarme. Está re lejos. Se quiere hasta allá. Recuerda que esto es serio, es mortal, es como cualquier pecado. Necesitamos romper con eso. Y padres, necesitamos ayudar a nuestros hijos a romper con eso. Déjame terminar con una escritura. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Dice que toda escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil. ¿Y para qué es útil? Es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Ahora aquí la Escritura dice que, y no solamente habla de enseñar, sino, fíjate conmigo por un momento, que dice que es útil. Y es útil, número 1, para enseñar. En este caso, el peligro de la pereza y las virtudes de trabajar. Porque no nada más es, no seas perezoso, no, es, párese de ahí y póngase a hacer esto. Porque a los hijos hay que enseñarles, y a los hijos hay que decir, a ver, ya, vámonos, párate, ahora ven, haz esto, hazlo así. No puedo, intenta, sigue. ¿Ha puesto a barrer a uno de sus hijos? Y dice, mira cómo barre, lo dejó mal. Pues obvio, no lo va a hacer bien a la primera,
Pero si usted lo pone a barrer todos los días y constantemente, luego cuando mis hijos me dicen, estamos aburridos, están aburridos, a ver, vamos a barrer, vamos a trapear, vamos a pintar, vamos a... no, ¿sí? Mis hijas aprendieron a cambiar los contactos. Decían, ahora que están grandes, decían, es que cuando tú tenías vacaciones, no, ¿qué vacaciones? Había que lavar el tinaco, había que pintar, había que cambiar. Pues sí. Oye, ¿no? Otra cosa que dice la Escritura es que ayuda a reprender, y esto no tiene que vernos solamente con lo que no hicieron, sino lo que debieron hacer. Corregir. Recuerda que es importante que le digamos con la Biblia, porque hay muchos pasajes que nos pueden ayudar con esta situación. Y por último, mostrar cómo vivir de la manera que Dios manda. Recordemos la importancia que tiene toda la palabra de Dios. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios que es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar cómo vivir. La pereza es uno de esos temas. Cuando alguien diga, yo quiero descansar, está bien, hay que descansar. Yo no estoy diciendo que no, hay que descansar. Porque la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Cuando es tiempo de descansar, vamos a descansar. Cuando es tiempo de ir a nadar, vamos al día de campo, vamos a lo que sea que haya que hacer. Pero cuando es tiempo de trabajar, hay que trabajar. Y que Dios nos ayude a nosotros y a las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros. Oremos. Padre eterno, queremos darte gracias por tu palabra y por la oportunidad de aprender de ella lo que el día de hoy nos has enseñado. Queremos pedirte que a través de ella nos enseñes a seguir caminando y obedeciéndola para honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Muchas gracias porque a través de tu palabra nos enseñas a ser mejores, nos enseñas los errores, nos enseñas lo que tenemos que evitar y lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a quitar toda pereza de en medio de nosotros y a enseñarle a nuestros hijos a trabajar, a honrarte, a glorificarte y a disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Muchas gracias por tu bendición que enriquece nuestra vida y de acuerdo a ella no